comienzo con la clase número 14. En este momento estudiaremos el capítulo 4. Son las últimas palabras de exhortación de Pablo. Del versículo 1 al 5 es el mandato de evangelizar. Evangelizar es un deber muy importante para la iglesia de hoy. En el mundo hay todavía muchas personas del pueblo escogido. En el versículo 1, leamos el versículo 1. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Dijo, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. Nuestro Señor es juez. Para todo hombre le espera el cielo y el infierno, el juicio final. También, si la Iglesia está cumpliendo bien con la gran comisión, todos serán juzgados en la tribunal de Dios. Cuando nuestro Señor vuelva, juzgará todo. Por eso dijo, te doy este solemne encargo. La evangelización es mandato de Dios. También nuestro Señor, cuando estuvo en esta tierra, evangelizó a muchas personas. Además, es lo que más le agrada a Jesús, que salgamos a evangelizar. Los que evangelizan tienen muchos galardones en el reino de los cielos. Hoy en día, el propósito de haber levantado líderes en la iglesia, el propósito de levantar la iglesia es para que anuncien el evangelio para salvar almas. El mundo está lleno de gente que son del pueblo escogido y personas que no conocen a Dios y están divagando en el mundo. ¿Quiénes son las personas más miserables en el mundo actual? ¿Serán los que no tienen dinero? ¿O personas que no hayan podido estudiar? No son ellos, sino los que no conocen a Jesús y van al infierno. Son las personas más miserables. Al hombre le espera el cielo o el infierno. Los que creen en Jesús irán al cielo, pero los que no creen en Jesús irán al infierno. Por eso, los fieles que son salvos deben evangelizar diligentemente. Entonces, ¿cómo dijo que debían anunciar el evangelio? En el versículo 2, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Primero, dijo que predique la palabra de Dios. Nosotros no predicamos con métodos humanos. Debemos predicar acerca de la cruz y la resurrección de Jesús. Debemos anunciar que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó al tercer día. La cruz y la resurrección deben ser el centro del Evangelio. Solamente la cruz y la resurrección puede salvar vidas. En el versículo 2 dijo, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Significa que utilice bien la oportunidad que Dios da. Debemos esforzar, evangelizar, sea cual sea la situación. Si Dios nos hace encontrar con ciertas personas, es para que anuncie el Evangelio. No debe dejar pasar la oportunidad que Dios nos da. Si no predicamos cuando tengamos la oportunidad, será de nuestra responsabilidad si esa persona se va al infierno por no haber podido escuchar el Evangelio. Tercero,
dijo que persista en hacerlo. Que persista significa que predique con tenacidad, sin rendirse ni desanimarse. Hay que anunciar sin cesar. Es fácil rendirse después de predicar un par de veces, pero está en las manos de Dios que crea o no crea. Lo que nosotros debemos hacer es persistir en evangelizar. Por eso necesitamos paciencia y persistencia. Si no tenemos paciencia, no podremos evangelizar. Para que una persona nazca, una madre debe aguantar 9 meses. Si un sembrador ha sembrado, debe esperar con paciencia hasta recoger la cosecha en otoño. Y nosotros debemos con paciencia enseñar siempre la palabra, y a veces se debe corregir. Hay que decirle a las personas que si no se resuelve el problema del pecado, se irá al infierno. Hay que guiar bien a Jesús para que pueda resolver el problema del pecado. Dijo también, reprende y anima. Reprender es exhortar para que corte el pecado. Hay que reprender y animar para que pueda cortar con el pecado y volver a Dios. Nosotros debemos animar para que siga teniendo fortaleza y esperanza. Vivimos un tiempo endurecido, que no escuchan bien la palabra de Dios. En los versículos 3 al 4 dijo que las personas no reciben bien la enseñanza. Las personas que reciben bien la palabra de Dios son personas muy bendecidas. Entonces, ¿por qué las personas no reciben bien la palabra de Dios? Tienen motivos. Versículo 3. Leamos. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que le digan las novelerías que quieren oír. Dijo, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. ¿Quiénes son los que no reciben sana doctrina? Siguen sus propios deseos y solo quieren escuchar novelerías. Todas las personas siguen a sus egoísmos. Muchos dejan a Dios para llenar su egoísmo. En el versículo 4 dijo, dejarán de escuchar la verdad. Es muy importante recibir bien la verdad de Dios. Pero las personas, por sus egoísmos y pecados, no reciben bien la palabra de Dios. Siguen historias vanas, historias espirituales, leyendas vanas, mitos humanos. ¿Habrá de rendirse de predicar porque ellos no quieren recibir la palabra? No hay que renunciar, hay que seguir predicando. Entonces, ¿con qué actitud debemos anunciar? Versículo 5. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Dijo, sé prudente en todas las circunstancias. Es evangelizar teniendo mucho cuidado. Y también dijo, soporta los sufrimientos. Hoy en día es difícil anunciar el Evangelio.
sigue muchos sufrimientos. A veces serán insultados, otras veces tendrá que sacrificar hasta dar su vida. Hasta Jesús también entregó su vida en la cruz. También muchos precursores de la fe han dado su vida por el Evangelio. Nosotros no debemos tener miedo al sufrimiento, porque un alma es más valiosa que toda la creación. Nosotros, siguiendo al Señor, debemos hasta poder sacrificar la vida por el Evangelio. En el versículo 5 dijo, cumple con los deberes de tu ministerio. Hoy en día es muy preciado el llamado del cargo en la iglesia. No podemos descuidar el importante cargo que Dios nos dio. Sabiendo que Dios nos ha llamado y nos usa, esforcémonos con todo a predicar el Evangelio. ¿Cuánto nos hemos dedicado a evangelizar? Si nosotros no evangelizamos, seremos juzgados delante de Dios. Recibirán felicitación aquellos que han esforzado a anunciar el Evangelio, y los que no lo han hecho recibirán reprensión. Nosotros debemos evangelizar sin tener miedo al sufrimiento. En los versículos 6 al 8 habla acerca del resultado de la fe de Pablo. Leamos el versículo 6. Dijo Pablo, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. Ofrecido como un sacrificio significa ofrenda de sacrificio, ofrenda como mártir. También dijo, el tiempo de mi partida ha llegado. Este mundo es un camino de peregrino. Algún día las personas partirán de este mundo. Nuestro país natal no es este mundo, sino el reino de los cielos. Todos los que han salido a viajar fuera del país vuelven al país, terminado su tiempo de visa. Nosotros, mientras vivamos en este mundo, llevamos una vida de extranjero, pero cuando termine nuestra vida volveremos al cielo. Nosotros no debemos poner la esperanza en tierra extranjera, sino en la tierra natal. Algún día nos iremos dejando todo de este mundo. Vayamos al cielo, al reino de los cielos, después de que hayamos utilizado todo lo que Dios nos ha permitido tener para el Evangelio. En el versículo 7 aparece la última confesión de Pablo. Aquí está confesando cómo Pablo vivió con todo por el Evangelio. ¿Cuál fue la confesión de fe de Pablo? Leamos el versículo 7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Primero dijo Pablo que peleó la buena batalla. Él peleó contra los malos espíritus, contra doctrinas equivocadas. Hoy en día, la iglesia es un lugar de batalla. Nosotros, hasta el día que vayamos con Dios, estamos en batalla espiritual. ¿Contra quién estamos peleando? Estamos peleando contra el diablo y debemos vencer. El diablo nos hace pelear, nos corrompe, nos aleja de Dios, sembrando cizañas en nuestra relación con Dios. El diablo, utilizando nuestra debilidad, nos hace caer. Para poder pelear y vencer al diablo, debemos armarnos de palabra y oración. Hoy en día,
Si no nos vestimos de la armadura de Dios, no podremos vencer el poder del diablo. También debemos pelear contra el pecado y vencer. Hoy en día hay muchas tentaciones del pecado en el mundo. Peleando contra el pecado y peleando la buena batalla de fe, podremos servir bien a Dios. Siempre debemos pelear contra uno mismo y ganarle. Debemos pelear contra la vieja naturaleza que tenemos dentro. Pelear contra las pasiones carnales. Y toda la carnalidad que se opone a Dios. Contra los pensamientos carnales debemos pelear. Pelear contra uno mismo y aquel que salga vencedor llegará a ser un gran vencedor. Además, debemos pelear contra el mundo. El mundo que está corrompida nos tienta todo el tiempo. Nos lleva a convivir con el mundo. Nosotros vivimos en este mundo, pero no podemos convivir con el mundo. Debemos ir al mundo y ser la sal y la luz. También ser alguien poderoso que transformado cambiemos el mundo. Segundo, Pablo le dijo que ha terminado la carrera. Pablo, para cumplir con el llamado, corrió con todo la buena carrera del cargo de Dios. Dios le encargó a Pablo a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Dios usó a Pablo como recipiente para llevar el Evangelio a los gentiles. Por eso, Pablo, para cumplir con el llamado del Evangelio, corrió por todo el mundo. Él, tomando el Evangelio en su corazón, lo llevó por todo el mundo. Pablo corrió la carrera para cumplir con la voluntad de Dios. Pensó, ¿cómo podría hacer para cumplir la voluntad de Dios de la mejor manera? También corrió la carrera para ser semejante al Señor, viviendo cada día. ¿Cómo podremos hacer? ¿Cómo puedo hacer para ir asemejando más a Jesús? ¿No estaremos estancados en el mismo lugar como si fuera un niño espiritual? ¿No estaremos desalentados? Nosotros, puestos de pie, debemos correr bien la carrera del Evangelio. Debemos correr bien esta carrera recordando el Evangelio. Debemos estar en carrera luchando para ser más semejante al Señor todos los días. Tercero, dijo, me he mantenido firme en la fe. Pablo se cuidó muy bien su vida espiritual. Se encontró con situaciones que podría haberse rendido su fe, porque él padeció muchos sufrimientos por Jesús, recibió muchas persecuciones, fue azotado y encarcelado varias veces. Pero aún en medio de todo eso, Pablo no cedió su fe, cuidó bien su carrera de la fe. Hoy vivimos un mundo depravado. El Señor dijo que iba a ser difícil encontrar a alguien que tuviese buena fe. Aunque el mundo hoy esté cambiando, nosotros debemos cuidar la fe en Dios. Debemos cuidar bien la carrera de la fe. Amar al Señor constantemente, fieles hasta el final, cumpliendo con el llamado hasta el final sin alterarse. Hoy en el mundo hay muchas personas que se han apartado de la fe.
Por eso nosotros debemos imitar la fe del apóstol Pablo. Aunque muchos se aparten de la fe, debemos cuidar la fe hasta el final. Para poder cuidar la fe todos los días, debemos cuidar nuestra espiritualidad. Examinar si tengo fe, si tengo seguridad de salvación. Examinar si tengo la palabra de Dios morando en mi interior. Hay que examinar si mi fe es tan valiente por la situación o es una fe firme. Deseo que sean fieles, que lleven una vida de fe firme, que no se arrepienta de nada. ¿Qué hay prometido a los que cuidan bien su fe? En el versículo 8, leamos el versículo 8. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor haya esperado su venida. Dijo, por lo demás me espera la corona de justicia. Dios preparó para Pablo la corona de justicia. Hoy en día, para nosotros también, Dios nos tiene preparado la corona de justicia. Jesús, como un juez justo, juzgará con justicia. Los que son salvos recibirán hoy la corona de justicia o no la recibirán. Eso se decide en este mundo. Los estudiantes, si estudian bien, recibirán la recompensa del colegio. Si terminan el colegio, todos reciben su título. Pero recompensa es acorde a su esfuerzo. Los fieles salvos recibirán la corona si han sido fieles a Dios. El juez justo juzgará con exactitud. En el versículo 8 dijo, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Esto es, que los fieles salvos tienen que correr con esfuerzo esperando recibir la corona. Hoy en día, en la competencia de la Olimpiada, hay personas que reciben medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce, y otros que no reciben ninguna medalla. Esa gloria es tremenda. ¿Cuánto se habrá dedicado esos atletas para poder ganar esas medallas? Los atletas, para recibir las medallas, se habrán entrenado muchísimo sin poder comer o divertirse. Pero las medallas del mundo desaparecerán al poco tiempo. Esa gloria se pasará. Sin embargo, la corona que Dios nos da es eterna. Podremos participar de la gloria eterna de Dios. Esa es la eterna brillante corona. Hoy en día nos está diciendo que nos esforcemos para recibir esa corona. Hermanos, no se queden satisfechos solo por entrar al cielo, sino corran por la corona. Peleen la buena batalla de la fe. Cuiden la fe hasta el final, esperando obtener la corona. En los versículos 9 al 15 nos dice que hay rezagados, compañeros de la obra y blasfemos.
Hay personas que se han apartado la fe después de haber servido a Dios. Hay quienes siguen siendo fieles compañeros en la obra. Y otros que blasfeman la iglesia de Dios. En el versículo 10, ¿quiénes son los rezagados? Leamos el versículo 10. Pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. En el versículo 10 aparecen 3 personas que abandonaron la fe. Primeramente, Demas siguió a Pablo desde el principio muy bien. Pero pasado poco tiempo su fe cambió. Él por amor a este mundo abandonó a Dios y a Pablo. Las personas les gusta seguir lo que ellos desean. Si aman al dinero, seguirán al dinero. Si aman al mundo, seguirán al mundo. Si aman al honor y gloria, seguirán al honor y gloria. Demas, por amor al mundo, abandonó a Pablo y se fue a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Ellos abandonaron la gracia de Dios. Dios les había derramado gran gracia, pero ellos traicionaron esa gracia y traicionaron a su maestro. Además, ellos no tuvieron seguridad de la verdad. No abandonarán la verdad si tienen seguridad de la palabra de Dios. Esas personas que se apartaron de la fe solo pensaron en ellos mismos, egoístas. Por amor propio se apartaron de la verdad y de la fe. Si hubo personas que así abandonaron, hubo también otros que fueron de bendición a Pablo. ¿Quiénes fueron las personas que fueron de bendición para Pablo? En el versículo 9 dijo, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Aquí se refiere a Timoteo. Timoteo fue un buen colaborador de Pablo, hijo de fe de Pablo, siervo fiel y confiable de Pablo. Hoy en día debemos ser personas como Timoteo. ¿Somos personas confiables ante los líderes? ¿Somos buenos colaboradores de los siervos de Dios? También en el versículo 11, Lucas fue una persona muy beneficiosa para Pablo. Lucas, como médico, estuvo con Pablo hasta el final. Él pasó por muchas dificultades, pero no se rindió. Traspasó todas estas circunstancias y ayudó a Pablo. Después le pide a Timoteo que traiga a Marcos, porque me es de ayuda en mi ministerio, dijo. Pero Marcos en el pasado había cometido un gran error. Traicionó. Y fue una persona inútil. Pero ahora Marcos se convirtió en una persona de ayuda al ministerio. Esto nos da un fresco impacto. Aunque antes hayamos sido blasfemos en el pasado, ahora, tomados por la palabra de Dios, debemos transformarnos
¿Cómo podremos convertirnos en buenos compañeros en el ministerio? ¿Cómo podremos ser buenos colaboradores? En el pasado, Marcos había fracasado. Ahora se convirtió en una persona que es de ayuda, de beneficio. En el versículo 12 dijo, a Tíquico le mandé a Éfeso. Tíquico fue un gran obrero que cada vez que se necesitaba estaba presente. Hoy en día también son muy bendecidos los que pueden ser usados. Nosotros debemos ser personas usados por Dios según dones, talentos, capacidades. Debemos ser personas imprescindibles para esta generación. Si Dios nos dice que quiere usarnos, debemos hacer que Él nos use inmediatamente. Luego le dijo a Timoteo que traiga la capa y los libros. Leamos el versículo 13. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Ahora Pablo se encuentra en la cárcel. Estaba en la cárcel pasando mucho frío. Le pidió a Timoteo que cuando viniera le trajera la capa. Nuestro cuerpo también es del Señor. Nosotros debemos cuidar bien nuestro cuerpo y consagrarlo al Señor. Hay personas que abusan su propio cuerpo, pero nuestro cuerpo fue comprado con la sangre del Señor. Por eso la tenemos que cuidarlo bien. Debemos cuidar nuestro cuerpo para que pueda ser usado como instrumento de justicia para el Señor. Luego dijo, trae también los libros, especialmente los pergaminos. Esto se refiere a la Biblia. Pablo siempre tuvo la costumbre de meditar la palabra de Dios. También de acercar la palabra de Dios a su vida. ¿Por qué habrá dicho que traiga estos libros? Porque debemos cuidar bien nuestro cuerpo físico y espiritual. Todos los días nuestro espíritu debe alimentarse de la palabra de Dios. Por eso debemos leer diligentemente la palabra de Dios, escucharla. También debemos, meditando, poner en práctica la palabra de Dios. Nosotros debemos comer cada día del alimento espiritual para ser sanos. El salmista también dijo en Salmos 1, dichoso el que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Meditando todos los días la palabra de Dios, podremos crecer espiritualmente y mantenernos sanos. Por tanto, hay que leer la palabra de Dios diligentemente y hay que meditarlo todos los días en su corazón para poder comprenderla. Así hubo personas que fueron de beneficio para Pablo y otros, como en el versículo 14 y 15, opositores. Leamos el versículo 14. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño, el Señor le dará su merecido. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño, dijo. Fue como espina para Pablo. Fue alguien que hizo mucho daño a Pablo, mucho mal a Pablo. Hoy en día, dentro de la iglesia, hay personas como Alejandro.
perjudicial para la iglesia, que hieren el corazón del siervo de Dios, estas personas no pueden jamás recibir bendición. En el versículo 14 también dice, el Señor le dará su merecido, que Dios juzgará los daños que Alejandro haya cometido. Muy pronto nuestro Señor juzgará entre el bien y el mal. Dios dará felicitación y recompensa a las personas que sirven bien a los siervos de Dios. Pero personas como Alejandro, los que han hecho mucho daño, Dios los reprenderá y los juzgará. Dios juzgará con total seguridad entre el bien y el mal. Dios conoce qué clase de vida hemos vivido hasta hoy. Dios, como se sembró, cosechará. Un Dios justo que le dará lo que se merece. Y le pide a Timoteo que tenga cuidado. En el versículo 15, tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. Como Pablo había sufrido mucho por causa de Alejandro, le pide a Timoteo que tenga mucho cuidado de él. Hoy en día, siempre debemos tener mucho cuidado de estas clases de personas dentro de la iglesia. Le está enseñando que hay 3 clases de personas dentro de la iglesia. Aunque haya aprendido durante mucho tiempo la palabra de Dios, pasado poco tiempo terminan traicionando. Hay otros que son fieles hasta el final, siendo de gran beneficio para la iglesia, y otros como Alejandro, que solo causan problemas dentro de la iglesia. Nosotros, ¿qué clase de personas debemos ser? Debemos ser siempre personas que seamos de bendición a la iglesia. Obreros fieles que sirvamos bien al siervo de Dios. Pablo, aun en circunstancias así, no odió a nadie ni se desanimó, porque solamente fue fiel a Dios, poniendo toda su esperanza en Él. En los versículos 16 al 18, Pablo confiesa que fue el Señor el que lo rescató. En el versículo 16, en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Pablo no le traspasó su responsabilidad a ellos. Tomó decisión de no recargarle con la culpa. Pablo había entregado todo a Dios. El corazón de Pablo es el corazón de Jesús. Él solo, dependiendo en Dios, llevó a cabo todo el ministerio. Su corazón fue la de perdonador, tolerante, y un corazón que lo hace todo con fe. Aunque las personas lo hayan abandonado y calumniado, y aunque las personas se hayan ido, nuestro Señor no se aparta de nosotros y nos rescata. En el versículo 17, leamos el versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos, y fui liberado de la boca del león. Aunque las personas lo hayan abandonado, el Señor permaneció junto a él.
No se puede depender de las personas. Aquí está dando buenas palabras de exhortación a los líderes. Las personas pueden apartarse, traicionar, también calumniar. Pero cuando nosotros tengamos que hacer la obra de Dios, no debemos depender de las personas, sino solo esperando en el Señor ser fiel. El Señor debe ser nuestra fortaleza. Así el apóstol Pablo pudo soportar su llamado. Eso pudo ser porque el Señor estuvo a su lado sosteniendo. Dijo, pudo soportar y cumplir con su llamado porque Dios le dio poder para hacerlo. La palabra fue anunciada con la gracia del Señor. Aunque tuvo gran prueba, el Señor lo rescató de las garras del león. Hoy en día, si nosotros avanzamos sin depender de las personas, confiando solo en el Señor, esperando solo en el Señor nos cuidará, nos dará poder y fuerza y nos rescatará de difíciles situaciones. Por eso Pablo entregó toda la gloria y la alabanza solo a Dios. Veamos el versículo 18. Leamos el versículo 18. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo entregó toda la gloria y alabanza a Dios. ¿Qué clase de gracia habrá comprendido Pablo para dar tal gloria? En el versículo 18 dice, el Señor me librará de todo mal. Confiesa que no fue rescatado por su propia fuerza, sino que el Señor lo rescató. También confesó que le salvó para darle la entrada al cielo. Dios es el único que nos permite entrar al reino de los cielos. El hombre no puede entrar al reino celestial por su gloria. La salvación es exclusivamente por la gracia de Dios. Pablo, quien comprendió esta maravillosa gracia, dio la gloria, gracias y alabanzas a Dios. Hoy en día hay muchas personas que aunque hayan recibido esta gracia, como no han comprendido esta gracia, no dan las gracias a Dios. Nosotros siempre debemos dar las gracias y la gloria a Dios. En los versículos 19 al 22 registra las palabras de saludo y bendición. Especialmente en los versículos 19 y 20 ha nombrado los compañeros de la obra. Leamos el versículo 19. Saludos a Priscila y Aquila y a la familia de Onesíforo. Dijo, saludos a Priscila y a Aquila y a la familia de Onesíforo. ¿Quiénes fueron Priscila y Aquila? Fueron personas que hasta dieron sus vidas colaborando con Pablo por el Evangelio. Un matrimonio de buenos obreros. Ellos, siendo uno en la fe, fueron fieles obreros que colaboraron bien con el siervo de Dios. Hoy en día deben existir esta clase de parejas en la iglesia. Una buena pareja de fe son muy bien vistos por Dios. También mandó
¿Por qué Dios habrá hecho que se encontraran estas parejas para que pudieran ser como Priscila y Aquila? Y también está nombrando los nombres de los obreros. Onesíforo, Erasto, Trófimo, Éubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Mandó saludos y bendiciones. Así quedan grabados los nombres de las personas que fueron usados por Dios para siempre. Todas las personas moriremos, pero las personas que fueron fieles al servicio de Dios y que sirvieron al Evangelio quedarán registradas eternamente. Le dijo a Timoteo: ven pronto antes de que llegue el Evangelio, el invierno. Delante nuestro tenemos tribulaciones e inviernos que se acercan. No vamos a tener siempre oportunidad. Como es difícil trabajar en invierno, nuestra vida terrenal también tiene su invierno. Nosotros debemos ser fieles a Dios antes de que se nos pase el invierno. Hoy es el momento que se debe trabajar. Ahora es el tiempo para arrepentir. Ahora es el tiempo para recibir gracia. No todo el tiempo vamos a tener oportunidad. Y si se pasa la oportunidad, no servirá de nada que nos arrepentamos eternamente. Dios nos da salud, nos da libertad, y debemos ser personas sabias que utilicemos todas estas buenas oportunidades que Dios nos da. Por eso el Señor dijo que cuidemos el tiempo. El tiempo pasa sin detenerse ayer y hoy. Debemos llevar una vida de fidelidad en la obra, cuidando el tiempo que tenemos. En el versículo 22 bendijo diciendo: el Señor esté con tu espíritu. Que la gracia sea con ustedes. Nosotros debemos vivir con el Señor en nuestro corazón y llevar una vida llena de la gracia de Dios. Que la gracia del Señor abunde en toda su iglesia y sobre su familia, y que el Señor los acompañe siempre. Concluimos con la clase número 14. Muchas gracias.